Crónica, historias de vida. Pili me pidió que la llamara después de las 8:30 de la noche, pues cuida a sus bisnietas mientras su nieta está en el trabajo. Cuando termina la entrevista, me quedo pensando en la férrea relación de las mujeres de tantas familias que se apoyan entre sí para sacar a sus hijos adelante. Ella, sin decirlo y tal vez sin mucho pensarlo, honra así el cariño que recibió de su mamá, quien ahora de 93 años vive con ella, y de su abuelita. Mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 2 años y mi hermano 7, comenta Pili. Entonces tuvo que trabajar para mantenernos, primero con el señor Manuel Ibáñez. Él fabricaba productos de belleza. Había 2 líneas de venta, la crema de almendras Ibáñez y los demás cosméticos que se vendían bajo la marca El Pájaro Azul. Ella y otra persona envasaban lo que preparaban las químicas. El laboratorio y la tienda estaba en la 6 Oriente, por la iglesia de San Roque. Su crema fue muy famosa, hasta que el señor murió y se acabó el negocio. Después entró a trabajar al Seguro Social durante 26 años. Quien nos cuidaba era mi abuelita. Ella hizo las veces de mi mamá. Recuerdo sus guisos y los dulces que me hacía. Todo lo molía en metate y cocinaba en estufa de petróleo. Era muy rico su pipián y el mole poblano. Yo nunca aprendí sus recetas, me dice con cierto pesar. Nací el 1 de mayo de 1949, en la 3 Oriente 403, donde ahora es la Escuela de Psicología. Viví durante 13 años en esa casa que era grande, de muchos departamentos. Rentábamos uno ahí. Tenía 6 habitaciones, más la cocina y el baño. Años después regresé porque una de mis hijas estudió psicología en ese edificio y le pedí que me invitara a verlo. Ya no era lo mismo. Dice la canción que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Pili me dice que a la casa le faltaban muchas cosas de cuando era ella niña y ahora tenía otras. Me imagino que ese nuevo escenario que le causaba extrañeza no le daba la bienvenida que nos da nuestro hogar, donde nos sentimos seguros. Ella no pertenecía ya a ese espacio en el que habían quedado sus recuerdos. De niña fui muy sosegada. Vivía solita porque mi hermano desde chico se fue a la marina. Mi abuelita no sabía escribir, pero sabía leer. Entonces ella me enseñó. Veía que hiciera mis tareas y cuando llegaba mi mamá las revisaba. Después de la secundaria, en la escuela José María Arteaga, estudié contabilidad en la escuela Sarmiento. A veces visitaba a una madrina y jugaba con su hija. Para entonces ella andaba de novia y nos llevaba al Zócalo. Donde ahorita está la fuente de San Miguel, había un kiosco. En él tocaba la banda municipal los jueves y domingos. Abajo rentaban cochecitos de pedales. En cada extremo del kiosco había 2 fuentes con azulejos y unas ranas de adorno, donde jugábamos también. No tenían agua y ya estaban muy deterioradas. Ya de grande, con primos y primas, nos íbamos a Cholula en camión. Tomábamos helado o comíamos en algún lugarcito. Tengo una amiga de la secundaria. Desde entonces nos decimos hermanitas y somos inseparables hasta ahora. Ella se casó con un primo de mi esposo, así que realmente somos familia. Cuando iba a empezar a trabajar me casé a los 18 años. Mi esposo era maestro de la Ciudad de los Niños y luego del Benavente. Él no permitió que yo trabajara. En ese tiempo no se usaba tanto que la mujer se dedicara a otra cosa que no fuera el hogar. También alcanzaba un poquito más el dinero. Yo fui feliz estando en mi casa con mis hijos. Eran 4: Pilar, Claudia, Agustín y Montserrat. De mi abuelita tuve el ejemplo de una familia unida y muy hogareña. Mis niñas eran bastante traviesas. En alguna ocasión, una de ellas puso alcohol en un basurero. Tenía 5 años y querían prender un cerillo. Cuando llegué de la tienda, se llevaron sus 2 nalgadas.
En otra ocasión, entre las dos niñas quisieron calentarle una tortilla al hermanito y una quemó a la otra con aceite en la mano. Fue poquito, unas cuantas gotitas, pero la tuvimos que llevar a urgencias. Después de la 3 Oriente, nos cambiamos a la 2 Oriente 801, frente al Parián. Era un mercado. Tiempo después, una parte se desocupó y se transformó para la venta de artesanías. Luego lo renovaron. En medio, donde ahora está la fuente, había un techo de lámina y vendían verduras. Poco a poco fueron adaptando locales. En ese entonces todavía no había bazares de antigüedades. Todas esas casas eran particulares, de gente que tenía dinero. En el departamento de la 2 conocí a mi esposo porque éramos vecinos. Llegué a punto de cumplir 14 años. Él tenía 19. Para mi fiesta de cumpleaños, mi mamá los invitó a él y a otros muchachos a mi pastel. Éramos vecinos de balcón. Ahí platicábamos. Me preguntaba qué hacía. Y así empezamos a ser amigos. Como a los 5 o 6 meses fuimos novios. Y duramos 4 años. Le digo en tono de broma que doña Pili y don Agustín podrían ser la versión feliz de la leyenda del Callejón del Beso. Aún por el teléfono advierto cómo se le quiebra la voz en su respuesta evocando esas tardes en el balcón. ¿Fue amor a primera vista? Sí. El día que fuimos a conocer el departamento a donde nos cambiaríamos, yo iba con mi tío y mi abuelita subiendo las escaleras. Tenía el pelo muy largo y lo llevaba recogido. Agustín venía bajando y me jaló la trenza. Cuando ya éramos amigos le pregunté por qué lo hizo y me contestó: pues me dio tentación tu cabello tan largo. Después de darte el jalón me salí corriendo antes de que me regañara tu abuelita. A pesar de que en ese primer encuentro yo me quejé con ella, fue quien me dio permiso de tener novio, ya que mi mamá trabajaba 2 turnos cuando faltaba personal. Me ponía el horario de llegada, que era las 8:30 a más tardar. Mi entonces novio estudiaba en la Normal Superior. A mi abuelita le cayó bien porque era muy responsable. No cabe duda de que Agustín además fue un chico listo, pues conquistó primero a quien le daría la venia. Era hijo único y se quedó huérfano a los 12 años. A partir de esa edad se crió con sus tíos. Nuestras salidas eran al Paseo Bravo, a los juegos, al Zócalo o al cine, al Reforma, al Puebla, al Coliseo o al Variedades. Mi novio me decía: nada más que termine de estudiar, consigo trabajo en una escuela y nos casamos. Él estudió simultáneamente para maestro y la prepa en el Colegio Benavente. Cuando le dieron una plaza me dijo: nos casamos en diciembre. Así fue, el 23 del año 1967. Cuando le pregunto a Pili cómo recuerda las calles de la ciudad, me platica de los valores que se inculcaban, tanto en la casa como en el colegio, hacia los mayores y sobre todo a los de la tercera edad. Había mucho respeto y educación. A las personas grandes les cedíamos la acera. En las esquinas no había semáforos y los agentes de tránsito, con su silbato, se paraban en un banquito. Yo caminaba de la escuela a mi casa y los autos circulaban en doble sentido. El de tránsito se paraba en medio y nos daba el paso para cruzar. Tanto peatones como automovilistas respetábamos nuestro turno. En la conversación regreso a la casa donde ahora es psicología para preguntarle sobre algún recuerdo que estuviera relacionado con los tiempos que vivía la UAP en los años 60. Durante el gobierno de Nava Castillo, comenta Pili, hubo muchos problemas sociales. Los lecheros se inconformaron tras una ley que los perjudicaba. Los estudiantes de la UAP los apoyaron.
Varios meses estuvieron en huelga en la universidad. La policía detenía a los estudiantes de las secundarias con propaganda en contra del gobierno y les pegaban. Había una escuela en la 4 Oriente, cerquita del Parián. Recuerdo muy bien una noche en la que con un altavoz empezaron a gritar: «Pueblo, únete, levántate, porque han matado a tus hijos, únete». Eran como las 2 de la mañana. Vimos que del barrio de la Luz venía gente con palos. Invitaban a la ciudadanía a que se reunieran en la universidad porque la policía había golpeado a unos chavos. Mi mamá fue a ver qué pasaba. No tuvo miedo de ir. Varias veces les llevó café y pan a los estudiantes que estaban velando. Ya la conocían. Mi abuelita la regañaba, pero ella le decía: «Yo también tengo un hijo». Se puso muy feo aquí en Puebla. Ese gobernador terminó renunciando. Estaba de presidente de la República Adolfo López Mateos. Había mucha represión. La ciudad se levantó. Se unieron taxistas, petroleros, del Seguro Social, estudiantes, gente del pueblo. Se unieron muchos. Cuando el gobernador se fue, en el Carolino hicieron una fiesta para celebrarlo. Había chalupas y otros puestos de comida. La lucha duró varios meses. Desde que Pili aceptó la entrevista, se puso a hacer apuntes de hechos que recordaba de la ciudad. Platicamos del río San Francisco, cuando ella cruzaba el puente de Obando en compañía de su abuelita para ir a la barranca, donde había un mercado. Me compartió algunas referencias de los orígenes de un hotel ubicado en la 7 Oriente, junto a la iglesia de la Concepción. Me habló también de la transformación del atrio de Santo Domingo a finales de los años 70. El dato que más llama mi atención es el de un negocio familiar de gran tradición en el que trabajan el cuero. Los tíos de mi esposo, recuerda Pili, fueron los fundadores de la primera talabartería en Puebla, en la 2 Oriente. Se llama El Potro Alazán. La hija más chica, que siempre estuvo con sus papás, es quien continúa con la herencia. En la ciudad de Puebla ya es la única talabartería que existe. Es una artesanía muy laboriosa. Una vez me tocó ver la creación de un portafolio con el grabado de un calendario azteca. Muy bonito, pero implicaba mucho trabajo. Termina así nuestra conversación y nos despedimos escuchando al fondo los gritos de las chiquillas, quienes no paran de jugar alrededor de su bisabuelita. Y quizá, no lejos de ahí, también de la tatarabuelita.